Muy bien, estamos con el primero de los problemas del día de hoy, problemas de campo electrostático. Para el sistema de cargas de la figura considera que la carga Q sub 1 vale 10 microcoulomb y es positiva, que la carga Q sub 2 vale 8 microcoulomb y es negativa, que la carga Q sub 3 vale 5 microcoulomb y es positiva, y que la distancia entre cargas, entre partículas cargadas, es R igual a 4 centímetros. Nos importa ver cómo interactúan estas cargas respecto al punto P, tratando de determinar el campo eléctrico en el punto P y el potencial electrostático, y bueno, y si colocáramos una partícula de prueba en ese punto, la fuerza eléctrica, ¿no? Es lo que nos pide el ejercicio a grandes rasgos. Todas estas consignas están divididas en los puntos A, B, C, D y E. Fíjate que en el punto A te dice dibuja los vectores de campo eléctrico de cada una de las cargas sobre el punto P. Después en el B te dice calcula el vector campo eléctrico de cada carga en el punto, o sea, las contribuciones individuales de cada una de estas partículas sobre el punto P. Determina el vector campo eléctrico resultante, o sea, aplicando superposición, ahí no tendrías que tener dificultades. Luego, en el punto D, determina el potencial eléctrico del sistema de cargas en el punto P, y después, en el punto E, dice, si en el punto P se ubica una carga de Q sub P igual a menos 6 microcoulomb, o una carga 6 microcoulomb negativa, determina el vector fuerza eléctrica sobre dicha carga. Bueno, a ver, todo análisis va a empezar con la obtención del campo electrostático por la ley de Coulomb. Vale la pena que nos preguntemos qué es el campo, ¿no? Un campo, algún libro de física te va a decir que es una magnitud física que podemos vincular a cualquier posición en el espacio. En particular, el campo eléctrico nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. Vamos a tratar de hacer algún croquis representativo de esto, no hay mayores dificultades en entender esto, pero si nosotros aquí tenemos una carga positiva, esta carga positiva de algún modo será fuente de campo eléctrico. O sea que desde aquí salen las líneas de campo. Vamos a hacer algunas como para decir que vemos cómo expresarlo, ¿no? Cómo quedaría. Lo rotamos un poquito. Así es como quedarían las líneas de campo. Todas aquí, como la carga es positiva, con una disposición saliente. Esta expansión es radial espacial porque estamos con una partícula de carga Q positiva. Entonces, el vector campo eléctrico se va a comportar de esta manera aquí. Las cargas positivas son fuente de campo eléctrico, a diferencia de las cargas negativas, que son sumidero de campo. Si dibujamos esto así, y si empezamos a trazar líneas en torno a la carga del tipo negativa, todas estas líneas de campo serán convergentes a la carga negativa. Es decir, aquí tendríamos una carga negativa y todas las líneas de campo serían entrantes. El campo eléctrico nace en las cargas positivas y muere en las cargas negativas. ¿Y por qué decimos esto? Porque esto nos va a ayudar a interpretar el primero de los puntos. Si nos dicen, dibuja los vectores de campo eléctrico de cada una de las cargas sobre el punto P, nosotros ya sabríamos, en función del signo de las cargas, si este campo eléctrico va a ser expulsando al punto P hacia afuera o trayéndolo hacia el lado de la carga. Tenemos las cargas Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, aproximado es esto. Ya sabemos que la distancia entre todas es R, y aquí tendríamos al punto P de interés. Sabemos que todas estas distancias valen R, o sea, no hay problema con eso. Y queremos calcular o determinar en primera medida la orientación del vector campo. Si nosotros pensamos en la orientación del vector campo debido a la carga 1 va a expulsar el campo hacia afuera. Esta es
la contribución de campo eléctrico debido a la carga 1. Como la carga es positiva, expulsa, ¿sí? El campo eléctrico es divergente. En caso de la carga Q sub 3, también es positiva, por lo tanto, el campo, debido a la influencia de Q sub 3, también es de características divergentes. Ahora, si quisiéramos calcular el campo debido a la carga 2, bueno, será convergente. Aquí tenemos el punto P. Será convergente porque la carga Q sub 2 es negativa. Y probablemente, bueno, esto va a sumar en el dibujo, no tiene por qué atravesar la carga, pero sería así, ¿no? Esto habría que afectarlo por el factor de escala pertinente. Estos gráficos son orientativos aquí. ¿Sí? Esta es la influencia, los vectores campo eléctrico de cada una de las cargas sobre el punto P. El comportamiento sería este. ¿Y por qué decimos que el campo E sub 2 es mayor? ¿Sí? Fíjate que la flecha tiene una longitud mayor que la de el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 3. ¿Por qué estamos tan seguros de que es mayor? Bueno, porque está a menor distancia. Y si nosotros recordamos la expresión elemental de campo eléctrico, para una carga puntual, el campo eléctrico, según la ley de Coulomb, es la carga dividido 4pi por epsilon 0 por la distancia al cuadrado según el versor radial espacial, entendiendo por la distancia al cuadrado a la distancia del punto donde queremos hallar el campo respecto al punto fuente de campo o sumidero de campo, ¿no? La carga con su signo, aquí la carga irá con su signo, entonces sabemos si el campo es divergente o convergente. Y estamos tan seguros de que la magnitud del campo E sub 2 es mayor que las contribuciones de E sub 1 y E sub 3, porque está más cerca. Entonces, como el campo depende inversamente del cuadrado de la distancia, es altamente probable que la contribución de la carga Q sub 2 sea en módulo mayor que la contribución de las cargas Q sub 1 y Q sub 3. Por supuesto que también depende del valor de las cargas, ¿no? Que depende del valor de las cargas. Fíjate, ¿no? Tenés 10 microcoulomb, 8 microcoulomb, 5 microcoulomb. Podría estar en discusión entre estas dos, ¿no? Podría estar en discusión entre estas dos, a ver cuál de las dos tiene un mayor módulo. Bueno, a ver, están cercanas, sin embargo, una está al doble de distancia del punto que la otra, entonces aquí es fácil de deducir sin hacer ninguna cuenta que la contribución de la carga 2 al campo eléctrico es bastante mayor que la contribución de la carga 1, por estar a la mitad de la distancia del punto de prueba. Bien, esto en cuanto al punto número 1, o al punto A, y ahora habría que calcular el vector campo eléctrico de cada carga en el punto. Para eso tendríamos que armarnos la expresión representativa del campo eléctrico, que la tenemos aquí, y asociarla a cada una de las cargas, ¿sí? Y apuntar al punto P. En cada uno de los casos te convendría armarte el versor radial y, bueno, y entender cuál es la distancia que las separa, ¿no? La distancia cuál es que las separa. Por ejemplo, si vamos a la contribución de campo eléctrico 1, Q sub 1, sobre 4pi por epsilon 0, ¿por qué distancia? Y bueno, la distancia al punto de prueba de la carga. En este caso tendríamos 2r al cuadrado. ¿Qué dirección tiene si colocamos esta referencia? Tiene el versor I. Eso en cuanto al campo eléctrico de la carga 1. Si pensamos en el campo eléctrico de la carga 2, recordemos que la carga 2 es negativa, entonces conviene tal vez poner un menos y el módulo de la carga 2, como para aclarar que esta función tiene que tener un valor dominante negativo. 4pi epsilon 0 por la distancia desde P hasta la carga Q sub 2, que en este caso es R al cuadrado, también según el versor I. Si quisiéramos pensar en el campo eléctrico 3, bueno, la lógica es la misma, solo que tenemos que tener presente que el campo eléctrico 3 se descompone en X y en Y, entonces cuidado con la distancia, aquí esta distancia es raíz cuadrada de 2 por R, ese es el cuidado que tenemos que tener, y tenemos que ver en qué proporción se descompone en X y en Y, ¿no?
si aquí tenemos R y aquí tenemos R, es fácil darse cuenta que este ángulo es 45 grados, por lo que tendremos coseno de 45 grados según el versor I, más el seno de 45 grados según el versor J. Y estas serían las expresiones para obtener las contribuciones parciales de campo eléctrico. ¿Sí? Las contribuciones E sub 1, E sub 2 y E sub 3. ¿Las calculamos? Dale. El campo eléctrico 1 vale entonces, vamos a hacer la cuenta, vamos a tomar la constante epsilon 0, permitividad al vacío, 8.854 por 10 a la menos 12 faradio sobre metro. Esta es la unidad de la permitividad al vacío. Entonces, ya teniendo el dato de esta constante y teniendo presente, bueno, en el caso de Q sub 1, fíjate, será 10 microcoulomb, tendremos 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Bueno, eso tendrás que tenerlo presente para hacer las cuentas. Si hacemos las cuentas, entonces, tendremos que la contribución de la carga 1, o sea, el campo eléctrico 1, será 14,043,348 volt por metro aproximadamente, según el versor I. El campo eléctrico originalmente se mide en newton sobre coulomb, esa es la unidad original, pero se demuestra, ¿sí?, a los efectos del cálculo de la teoría de los campos, el campo eléctrico se mide en volt por metro, ¿sí? Termina siendo la diferencia de potencial por unidad de distancia. Pero bueno, las dos unidades son válidas. Podemos obtener el campo eléctrico 2 también. Fíjate que al estar a la mitad de la distancia y las cargas no ser muy diferentes, bueno, tener un 20% de diferencia entre sí, o 25%, dependiendo de dónde lo mires, pero al estar a la mitad de la distancia, es evidente que la contribución de campo de la carga Q sub 2 va a ser bastante mayor, ¿sí? Va a ser bastante mayor. Y su valor es menos 44.938.712 volt por metro, según el versor I también. Y hasta aquí es fácil porque estas contribuciones de campos están alineadas, entonces las dos son según el versor I. Lo que vamos a tener con la contribución de campo 3 es que está en ángulo, entonces estará orientada en X y en Y. Si hacemos las cuentas para el campo eléctrico 3, tendremos 9.930.146 en X, o sea, según el versor I, más 9.930.146 según el versor J, también en unidades volt por metro. No es de sorprenderse que son iguales las contribuciones en X y en Y, pues está a 45 grados, ¿no? Está a 45 grados la contribución de campo respecto a la referencia, entonces es lógico que proyecte lo mismo en X y en Y. Aquí tenemos, entonces, las contribuciones parciales de campo eléctrico de las tres cargas. Y tendríamos resuelto el punto B. El vector campo eléctrico resultante, en definitiva, será la superposición de todos estos efectos, ¿no? Si quisiéramos hacerlo en el gráfico, tendríamos que pensar en que estaríamos por aquí, ¿no? Este sería el punto resultante, ¿no? Si aquí sumamos la contribución del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 3, entonces el campo eléctrico total en el punto será este, ¿sí? Aquí tendríamos el campo eléctrico total. Vamos a ver si eso es cierto, ¿sí? Nos tendría que dar, obviamente, una componente en X negativa y una componente en Y positiva, ¿eh? Si no metimos la pata en ningún lado, así debería ser. Si sumamos los efectos de cada una de ellas, vamos a tener entonces que el campo eléctrico total será menos 20.965.218 según el versor I, más 9.930.146 según el versor J,
por supuesto, volt por metro. Este será entonces el campo eléctrico resultante sobre el punto P. ¿Cómo determinamos el potencial eléctrico? ¿Cómo determinamos el potencial eléctrico? Recordemos que si la expresión de campo eléctrico es esta, bueno, para obtener el potencial absoluto, tomando como referencia 0 el potencial en el infinito, la definición nos traía que teníamos que hacer esta integral de línea, ¿no? ¿Qué trabajo nos lleva a traer una carga desde el infinito hasta el punto R de interés con el campo? La cuestión es que nosotros a la expresión del campo la tenemos. ¿Sí? A la expresión del campo la tenemos una expansión del tipo radial, y bajo esta condición, bajo esta misma dirección, tendríamos el desplazamiento diferencial de L, ¿sí? Que se puede terminar asociando con un diferencial de R según el versor radial. Y a la expresión del campo lo podemos terminar asociando con la expresión que tenemos, ¿no? Con Q sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado. Le aclaramos que es un Q ahí, según el versor radial. Si esto es cierto, esto nos puede quedar como la integral entre R e infinito de un producto escalar de dos vectores iguales, dos versores. Eso se va a convertir en 1, y lo que nos va a quedar es Q sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado diferencial de R. Si nosotros resolvemos esta integral, tendremos Q sobre 4pi epsilon 0, tendríamos que resolver la impropia, ¿no? Bueno, ahí tendrías que repasar un poquitito de cálculo, de análisis matemático. Límite para z tendiendo a infinito de la expresión 1 sobre R menos 1 sobre Z. Y efectivamente el potencial electrostático será Q sobre 4pi epsilon 0 R. Una expresión mucho más fácil de manejar que la del campo eléctrico. ¿Y por qué decimos que es más fácil de manejar? Porque si yo quiero entender las contribuciones de potencial de cada una de estas cargas, al ser un escalar, lo puedo sumar sin dificultades. Con el campo eléctrico no. Con el campo eléctrico tengo que ver la dirección del vector. Por eso es que es más complicado trabajar con el campo eléctrico. Lo mejor sería trabajar con el potencial directamente, ¿no? Si esto es cierto, nosotros al potencial lo podemos determinar directamente como el módulo de Q sub 1, que es positiva, ¿sí? Siempre ponemos el módulo de la carga y respetamos el signo, 4pi epsilon 0 por la distancia. ¿Sí? En este caso la distancia es 2R. ¿Sí? Estamos pensando en la contribución de Q sub 1 respecto al punto P, el potencial de 1. Bueno, el potencial de 2 será menos módulo de Q sub 2 dividido 4pi por epsilon 0 por R. Y el potencial de la contribución Q sub 3 tendremos módulo de Q sub 3 dividido 4pi por epsilon 0 por raíz de 2R. Este será el potencial en el punto. Si nosotros lo calculamos, tendremos que el potencial será 120.331 volts, 120 kilovolts. Y de esta manera tenemos resuelto el potencial eléctrico en el punto P. ¿Cómo obtenemos la fuerza eléctrica? Fíjate que no he borrado esta expresión porque la fuerza eléctrica es directamente la carga en el punto por el campo eléctrico. Si nosotros ya tenemos como dato el campo eléctrico, lo único que tendríamos que hacer aquí es multiplicar el campo eléctrico por la carga Q sub P, en este caso menos 6 microcoulomb. Fíjate que la carga, al ser de características negativas, va a invertir el sentido del campo eléctrico. Es decir, que nos va a quedar orientado en X positivo y en Y negativo. Vamos a calcular entonces la fuerza eléctrica. Para X tenemos 126 newtons aproximadamente,
Y para Y tendremos aproximadamente 59,6 newtons, negativo, según el versor J. Esta será la fuerza eléctrica que el campo eléctrico le ejerce a la carga en el punto P. Hemos entendido cómo aplicar la expresión de campo eléctrico a cada una de las cargas puntuales, ¿sí? Entender cómo es la contribución parcial de campo eléctrico de cada una de las cargas puntuales, cómo se superponen los efectos vectorialmente, cómo se determina el potencial eléctrico y cómo aplicar la expresión de la fuerza eléctrica. De esta manera queda resuelto el primero de los ejercicios de la clase de hoy. Vamos con el segundo de los problemas de la clase de hoy. Aquí tenemos la carga eléctrica, ¿sí?, en una línea cargada, o sea, está distribuida longitudinalmente. A diferencia del ejemplo anterior, que estaba distribuida o estaba aplicada puntualmente, ¿no? Teníamos las contribuciones puntuales de carga. Aquí esta carga eléctrica está distribuida a lo largo de toda esta espiral circular, ¿no?, o semicircular. Vamos a leer el enunciado. Una línea de carga positiva se distribuye en un semicírculo de radio 60 centímetros. La carga por unidad de longitud a lo largo del semicírculo queda descrita por la expresión lambda igual a lambda sub 0 por el coseno de θ. O sea, tenemos una distribución lineal de carga que además es función del ángulo, entendiendo que la referencia angular es la mostrada en el dibujo. Si la carga total sobre el semicírculo es 12 microcoulomb, encuentra el valor de lambda sub 0, que es la densidad longitudinal de carga, la máxima, ¿no?, el vector campo eléctrico neto en el punto P y el vector fuerza que siente una carga de 2 microcoulomb negativa ubicada en el punto P. Bueno, a ver, nosotros ya podríamos deducir qué es lo que sucede con la fuerza eléctrica una vez que obtengamos la expresión del campo eléctrico, ¿no? La fuerza eléctrica va a ser en sentido contrario al campo aquí porque la carga de prueba en el punto P va a ser negativa, ¿no? Entonces, es como que ahí ya vamos a tener una idea de cómo va a venir eso. Pero por lo pronto tendríamos que determinar, bueno, la densidad máxima longitudinal de carga y el vector campo eléctrico. A ver, nosotros tenemos que para una carga puntual, el campo eléctrico es, por la ley de Coulomb, la carga dividido 4pi por epsilon 0 por r cuadrado según el versor radial. Y esto vale para una distancia, ¿sí?, la distancia de la fuente de campo al punto de prueba, al cuadrado, para una distancia de cualquier punto en el espacio, ¿no? Aquí estamos en el plano, pero bueno, la lógica sería aplicable para el espacio, si quisiéramos. Aquí no podemos aplicar esto, porque la carga está distribuida linealmente a lo largo de toda esta longitud. Aquí la expresión que tendríamos que aplicar es del tipo diferencial. ¿Sí? Tendríamos diferencial de carga dividido 4pi por epsilon 0 por r cuadrado según el versor radial. ¿Y por qué lo tenemos que aplicar de esta manera? Porque la carga está distribuida a lo largo de toda la línea, entendiendo que el diferencial de carga es igual en todo momento a la densidad longitudinal de carga por el diferencial de longitud, entendiendo por diferencial de longitud a las contribuciones diferenciales de desplazamiento, ¿no? Fíjate que el diferencial de longitud lo podríamos expresar, según esta convención, como r por diferencial de θ. Y por supuesto que lambda sub 0 será, lambda sub 0 por el coseno de θ. Esto es para tener en cuenta cómo va a venir lo que nosotros vamos a tener que meter en la integral. Pasa que nosotros tendríamos que determinar, en primera medida, cuánto vale lambda sub 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale lambda sub 0? Bueno, nosotros podríamos hacer este mismo desarrollo
pensarlo aparte, ¿no? Si tenemos nuestro diferencial de carga igual a lambda 0 por el coseno de tita por el diferencial L, que es R por diferencial de tita, nadie nos impide a nosotros pensar que la carga total será entonces la integral entre el ángulo inicial según la referencia, que podríamos decir si la referencia 0, ángulo 0 está en el eje Y, bueno, si nos barremos desde aquí, tendríamos, bueno, el ángulo menos pi sobre 2 hasta más pi sobre 2, ¿no? Si pensamos en el ángulo barrido. Entonces tendríamos menos pi sobre 2 más pi sobre 2 de R por lambda sub 0 por el coseno de tita por el diferencial de tita. Todo indica que el camino será ese. Ahora, si nosotros nos tomamos el atrevimiento de dibujar cómo viene la función coseno de tita para el intervalo menos pi sobre 2 más pi sobre 2, seguramente recordemos que en este intervalo, y la disposición sería simétrica, ¿eh? Fíjate que en el cuarto cuadrante y en el primer cuadrante la función coseno es positiva, entonces sería toda esta área la que nosotros necesitaríamos para la obtención de la integral. La integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de coseno de tita por diferencial de tita es igual a 2. Esto lo podés verificar con las herramientas de cálculo, de análisis matemático. La cuestión es que la carga total entonces será 2R lambda sub 0. Y si la carga total es 12 microcoulomb, R es igual a 0.6 metros. Bueno, 2 es igual a 2. Esto nos da a pensar que lambda sub 0, el lambda sub 0 necesario que vamos a tener que meter aquí en esta integral será 10 microcoulomb sobre metro. Este será el valor que nosotros vamos a necesitar para poner aquí adentro, en la integral para la obtención del campo eléctrico. Teniendo este cuidado, nosotros ahora podemos hacer la sustitución para la obtención del campo eléctrico en el punto P. Vamos a pensar cómo armar los vectores, cómo armar todas las componentes que participan en la integral. Hay que ser ordenado, ¿eh? Si uno es ordenado no va a tener dificultades en resolverlo. El diferencial de campo, si lo ordenamos, nos va a quedar el diferencial de carga, que será, ya hemos demostrado, lambda sub 0 por R por el coseno de tita por diferencial de tita, todo eso dividido 4pi por epsilon 0, quedaría expresar el R cuadrado según el versor radial, ¿no? El dividido R cuadrado según el versor radial. Entendiendo que R es la distancia del punto P a todos los puntos pertenecientes a la espira semicircular. O sea que esa distancia es R, la que nos queda en el denominador, R al cuadrado. ¿Cómo expresamos el versor radial? Entendiendo que el versor radial lo podemos expresar como un vector sobre un módulo. ¿Y qué vector tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que tener como vector la diferencia entre extremo y origen. El extremo será el punto en donde nosotros queremos hallar el campo, y el origen será cada uno de los puntos que son fuente de campo. O sea, todos los puntos de la espira son fuente de campo, y el punto del origen del sistema de referencia es el punto donde nosotros queremos hallar el campo. Entonces, a este versor lo tendríamos que expresar como un vector sobre un módulo. El punto P es el punto donde queremos hallar el campo, y si queremos, a cada uno de estos puntos lo podríamos llamar P', ¿sí? Y ahora vemos cómo hacemos la variación, ¿sí? Ahí tendríamos al vector, y abajo tendríamos el módulo. Como para que sea un versor, tiene que ser el vector sobre el módulo. ¿Y el módulo cuál es? Es la distancia entre estos puntos, o sea que va R en el denominador de vuelta. Por ese motivo muchos autores ponen la expresión vectorial dividida la distancia al cubo, porque nosotros tendríamos que poner aquí el vector P menos P' dividido R. Entonces, fíjate, ¿no? Con este R cuadrado que aparece aquí, este R, te quedaría R al cubo. No importa, nosotros lo dejamos así,
porque vamos a tratar de encontrarle la vuelta a esta expresión. Si el punto P es el origen del sistema de referencia, nosotros podríamos poner que vale 0, tanto para X como para Y. ¿Cuánto vale el punto P'? Será la pregunta, ¿no? Que será todas estas, digamos, será cualquiera de estos puntos, ¿no? Si este punto es cualquiera de estos puntos, y nosotros tenemos que dejar esta variación en dominio del diferencial que tenemos, nosotros podríamos decir que cualquiera de esos puntos se puede expresar en X como R por el seno de tita más R por el coseno de tita, tanto en X como para Y. Entonces sería correcto pensar que, bueno, aquí nos quedaría R en el denominador, pero nos quedaría menos R por el seno de tita según el versor Y, menos R por el coseno de tita según el versor J. Y esto es lo que nosotros tendríamos que meter aquí. Así es, entonces, que nosotros tenemos una mejor expresión. Tendríamos menos R por el seno de tita según el versor Y, menos R por el coseno de tita según el versor J. Y ahora estamos en condiciones de hacer la integral definitiva. ¿Entre qué rangos de valores va a variar el ángulo? Bueno, esto ya lo habíamos desarrollado antes. Entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Me parece muy útil pensar en las integrales para X y para Y. Si hacemos la integral para X, vamos a pensar en la expresión del versor Y. Tendríamos lambda 0 por R por diferencial de tita por el coseno de tita por menos R por el seno de tita, todo eso dividido 4 pi por epsilon 0 por R al cubo. Por supuesto que algunas cosas pueden simplificarse, otras cosas no. Y esta es la integral, ¿no? Esta es la integral entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Por supuesto que a lo que tendríamos que prestarle atención es, bueno, lo que depende de tita, ¿no? O sea, esto. Si recordamos un poquitito de propiedades o identidades trigonométricas, seno de tita por el coseno de tita es igual a seno de 2 tita sobre 2. Y si nosotros recordamos la simetría de la función seno, tendríamos en claro que es una simetría del tipo impar. Si te posicionas en ángulos pi sobre 2 y menos pi sobre 2, al estar la función multiplicada por 2 está compactada, ¿sí? Está como compactada, entonces entraría medio ciclo en ella, por lo que esta área se compensaría con esta, y esta integral daría por resultado 0. Si te lo pones a pensar, tiene lógica, porque las contribuciones de campo terminan anulándose, porque la disposición de la carga es simétrica, ¿sí? O sea, esta disposición termina anulándose con esta disposición horizontalmente hablando, esta disposición termina anulándose con esta disposición termina anulándose con esta disposición. Estamos hablando de que se anulan las componentes horizontales. Por supuesto que
las componentes verticales son las que prevalecen. Y vamos a demostrarlo resolviendo la segunda integral. Si resolvemos la segunda integral, tendremos integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la misma función, o una función de características similares por lo menos. Lo que vamos a resolver entonces será lambda sub 0 por r cuadrado, ya lo ordenamos un poquitito, coseno cuadrado de tita por diferencial de tita, con un menos adelante, 4pi epsilon 0 por r al cubo, y tendríamos que pensar cómo sacarle partido a esta disposición, ¿sí? Recordando que coseno cuadrado de tita, si esto no lo recuerdas, puedes hacer directamente la integral o verificar la tabla integral, no hay problema. El coseno cuadrado de tita es igual a 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Y si nosotros queremos pensar en la integral entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 de la función coseno de 2 tita, recordemos que el multiplicarla por 2 lo que hace es compactar la función, entonces estaríamos en presencia de ver algo así, ¿no? Podemos apreciar que las áreas se compensan, entonces si quisiéramos hacer la integral del coseno de 2 tita por diferencial de tita entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, este resultado daría 0, por lo que lo único que quedaría vivo sería la integral de 1/2 de diferencial de tita entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y este resultado, ¿sí? Pi sobre 2 más pi sobre 2, porque sería menos menos, da como resultado pi, con el 2 te quedará pi sobre 2. Es decir, que el resultado de esta integral será pi sobre 2. ¿Sí? Entonces tendríamos menos lambda sub 0, ponemos r cuadrado, le ponemos pi sobre 2, o sea, te quedaría 8 pi por epsilon 0 por r al cubo. Nos queda entonces que el campo eléctrico es lambda sub 0 dividido 8 por epsilon 0 por r según el versor J. De esta manera hemos determinado el valor del lambda sub 0 y el vector campo eléctrico neto en el punto P. Como pudimos apreciar, se suman las contribuciones verticales y las contribuciones horizontales quedan completamente anuladas por la simetría de la disposición de la carga y la simetría de la configuración. Era de suponerse que el campo eléctrico resultante iba a ser puramente vertical. Pero no nos tenemos que quedar, no nos tenemos que quedar con el supuesto. Tenemos que ser capaces de demostrarlo matemáticamente. Si hacemos la cuenta, el campo eléctrico nos da menos 235.298 volt por metro. Y ahora, si quisiéramos determinar la fuerza eléctrica, igual que antes, la fuerza eléctrica es la carga por el valor del campo eléctrico. O sea, menos 2 microcoulomb por el valor que nos ha dado de campo eléctrico. Esta fuerza eléctrica será igual a 0.47 newtons según el versor J.
De esta manera hemos resuelto el segundo de los ejercicios de la clase de hoy. A diferencia del primero, aquí teníamos una distribución lineal de carga a lo largo de un semicírculo cargado, una línea de carga positiva. En este contexto, no podemos pensar al campo eléctrico mediante una fuente puntual, sino que la distribución es a lo largo de un continuo. Vamos con el problema número 3, un problema de distribución volumétrica de carga. La figura muestra una esfera maciza de radio A en cuyo interior se distribuye uniformemente una carga positiva de magnitud Q. Esta esfera está dentro de un cascarón esférico de radio 2A, en el cual se distribuye uniformemente una carga negativa de magnitud Q también. Si ambas esferas son concéntricas, Q igual a 2 milicoulomb y A igual a 8 metros, usando la ley de Gauss, calcula la magnitud del campo eléctrico en distintas posiciones en el espacio, ¿no? A sobre 2 como primera disposición, 3 medios de A como segunda disposición, y, bueno, 3A. Esto como para que nos ubiquemos. La primera dice, bueno, a ver, ¿cuánto vale el campo por aquí? La segunda, ¿cuánto vale el campo por aquí? Y la tercera, bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico aquí? Esta sería lo que nos están preguntando, ¿no? A ver, ¿cómo varía el campo eléctrico a medida que nosotros nos vamos alejando del centro de la esfera cargada? ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Sí? La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico, o sea, la integral de la superficie del campo eléctrico a través de toda la superficie, es igual a la carga encerrada dividido la permitividad al vacío. Entendiendo que esta disposición de campo es de característica radial espacial y que en términos generales no depende de la superficie, es que nosotros podemos hacer el campo eléctrico por el escalar de integral de superficie por diferencial de la superficie, que terminaría siendo el campo eléctrico por la superficie normal, ¿no? La superficie que, escalar superficie, digamos, y el resultado será el campo eléctrico por la superficie que es paralela al campo eléctrico, ¿no? La superficie que sería paralela al campo eléctrico. Todo esto tiene que ser igual a la carga encerrada sobre la permitividad al vacío. ¿Por qué me tomo la molestia de aclarar que es la superficie que es paralela al campo eléctrico? Porque es cierto, las cargas positivas son fuente de campo y el campo eléctrico va a tener esta salida, esta disposición radial espacial. Y el diferencial de superficie, ¿sí?, tiene que ser paralelo, ¿sí?, tiene que ser la componente paralela al diferencial de superficie. Por eso, acá, dentro de toda la superficie del cuerpo, tendríamos que considerar el vector superficie que sea paralelo al campo, ¿no? En una simetría esférica corresponde a toda la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado. Pero en otro cuerpo, si en otro cuerpo que no sea de características esféricas, tendríamos que ser un poquito más considerados. Suponte, por ejemplo, en una línea cargada, ¿sí?, en una línea cargada, aquí tendrías un diferencial de superficie aquí, un diferencial de superficie aquí y un diferencial de superficie aquí, por ejemplo. Sin embargo, el campo eléctrico tiene esta salida nomás. Entonces, este es un claro ejemplo en donde por ejemplo, estas diferenciales de superficie no aportarían al flujo eléctrico, porque el producto escalar sería perpendicular.
el único que aportaría el flujo eléctrico es la superficie lateral del cilindro. Pero este problema no lo tenés aquí porque es una esfera, pero es importante que sepas la diferencia. ¿Qué superficie es la que nosotros tenemos que poner aquí? La superficie que es paralela, ¿sí? El vector superficie que es paralelo, o la componente del vector superficie que es paralelo a la expansión del campo eléctrico. Ese es el cuidado que tenés que tener. Entendido esto, el problema es muy fácil. El campo eléctrico por la superficie de la esfera, que es 4pi por radio al cuadrado, es igual a la carga encerrada sobre la permitividad al vacío. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo vale lo de la carga encerrada? A ver, ¿qué es la carga encerrada? Si nosotros estamos en la disposición de A, bueno, estamos entre 0 y A, ¿cuánto vale la carga encerrada aquí? La carga total es Q. Y nos dicen que está distribuida uniformemente por toda la esfera. Entonces, uno podría pensar que la densidad volumétrica de la carga es constante, por lo tanto, tendríamos carga sobre volumen total por el volumen que tengo encerrado con la esfera ficticia que yo estoy armando, de radio R. Esta relación será, entonces, la carga total dividido el volumen total, que es 4/3 pi por A al cubo, por el volumen encerrado, que será 4/3 pi por R al cubo. Es evidente que aquí la carga encerrada será la carga total dividido A al cubo por R al cubo. Y esta será la expresión que nosotros tendríamos que utilizar aquí en nuestra ley de Gauss. El módulo del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico será aquí la carga encerrada, que es Q sobre A al cubo por R al cubo, dividido 4pi epsilon 0 por R al cuadrado. Entonces, la magnitud del campo eléctrico aquí será Q dividido 4pi epsilon 0 por A al cubo por R. Esto quiere decir que dentro de la esfera el campo eléctrico crece linealmente. Dentro de la esfera el campo eléctrico crece linealmente. Entonces, el campo eléctrico para A sobre 2 será la carga Q dividido 4pi por epsilon 0 por 2 por A al cuadrado. Este campo eléctrico aquí nos dará 140.433 volt sobre metro. Armamos una división para hacer los cálculos siguientes. ¿Qué pasa para el punto B? Cuando el radio está entre A y 2A. O sea, estamos por aquí. Estamos en esta posición. ¿Cuánto valdrá el campo eléctrico aquí? Si aplicamos esta fórmula, la carga encerrada aquí es toda. Por lo tanto, el campo eléctrico será la carga total dividido 4pi por epsilon 0 por R cuadrado. A juzgar por esta imagen, uno podría pensar que la ley de Coulomb es una consecuencia de la ley de Gauss. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Matemáticamente hablando, sí, solo que, bueno, hay algunos escenarios puntuales donde por ahí es un poquito más complicado. Pero bueno, uno podría deducir la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss en la mayoría de los casos. Bajo esta disposición, como la carga encerrada es total, aquí se puede reemplazar directamente 3 medios de A. Entonces, el campo eléctrico será Q dividido 4pi epsilon 0 por 9 a cuadrado por 4. Si determinamos el valor aquí, será
4 con 4 se puede simplificar. Tendríamos el valor de campo es 124.830 volt sobre metro. Hemos determinado entonces el campo eléctrico dentro de la esfera, fuera de ella, y ahora nos quedaría como punto C afuera para R mayor a 2A. ¿Qué carga encerrada tenemos aquí? ¿Sí? ¿Qué carga encerrada tenemos? Fíjate, esta esfera está cargada con Q positiva y el casquete esférico está cargado con Q negativo. Eso quiere decir que la carga total encerrada es cero, ¿sí? Porque se compensan las cargas. Quiere decir que el campo eléctrico en este punto, en esta posición, es cero. Es más conceptual esta parte, ¿no? Porque la ley de Gauss te habla de la carga encerrada. Tenés que tener presente en todo momento cuál es la carga encerrada. Esa es la clave para resolver este ejercicio. Si sabes cuál es la carga encerrada, no vas a tener dificultades. Va a ser siempre el campo eléctrico por la superficie paralela al campo eléctrico, el vector superficie paralelo al campo eléctrico, solamente esa contribución, igual a la carga encerrada sobre la permitividad al vacío. Si tenés claro cómo viene la carga encerrada en cada uno de los casos, el ejercicio es realmente muy sencillo. Podríamos hacer un gráfico para orientarnos fácilmente con lo que está pasando. Aquí tendríamos la distancia A y aquí tendríamos la distancia 2A. Para que puedas darte cuenta de cómo es esto. Dentro de la esfera tiene radio A. Dentro de la esfera, el campo eléctrico crece linealmente. Fuera de la esfera, empieza a caer hiperbólicamente. Y afuera de todo, si fuera de las dos esferas, el campo eléctrico vale cero. El campo eléctrico es una función partida. El campo eléctrico puede estar como función partida. Lo que no puede ser una función partida es el potencial, pero el campo eléctrico puede ser una función partida. Aquí, en la distancia 2A, puede definirse como la semisuma el campo eléctrico en este punto. Justo en la frontera, podría definirse como la semisuma. ¿Sí? Porque, bueno, no sería válida ninguna de las dos funciones, pero bueno, podríamos pensar que es la semisuma ahí. Aquí sí. Esta función aquí está definida. Pero bueno, un poco para que puedas apreciar cómo viene la disposición del campo eléctrico en las distintas regiones del espacio. Para cuando estás adentro de la esfera, para cuando estás afuera de la esfera y para cuando estás afuera del casquete esférico. Esas son las disposiciones del campo eléctrico en esta situación. De esta manera hemos resuelto el tercero de los ejercicios de la clase de hoy. Último problema, pero cuidado, no menos importante. Ya un problema con capacitores, ¿sí? Con disposición de capacitores serie paralelo. Para una red de condensadores de la figura, para la red de condensadores de la figura, el condensador de 1 microfaradio tiene una carga almacenada de 2 microcoulombs. Determina la capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Determina el valor del voltaje de la fuente B sub 0. Y determina la energía almacenada en el condensador de 5 microfaradios. Bueno, condensador, capacitor son los nombres que suele tener este dispositivo circuital, ¿no? Podríamos ponerle nombre a estos capacitores para agilizar la convención, ¿no? C sub 1 será 1 microfaradio. C sub 2, el que está en paralelo, será 5 microfaradios. C sub 3 será 2 microfaradios. Y C sub 4 del mismo valor, 2 microfaradios. Bien,
¿Cómo operamos entre la disposición de capacitores? ¿Cómo logramos la capacidad equivalente si la quisiéramos? Los capacitores en paralelo se suman, ¿sí? Tienen la misma tensión, pero la carga total será la suma de las dos cargas, ¿sí? La carga total será la suma de las dos cargas. Por lo tanto, si uno recuerda la expresión, si aquí tendríamos puntos A, B, nosotros podríamos llamar a este punto de interés C y a este punto D, para ponerle algún nombre. Si nosotros tuviéramos la tensión BD menos BC, que la podemos obtener, si a esa tensión la multiplicamos por la capacidad 1, tendríamos la carga del capacitor 1. Si a esa misma tensión la multiplicamos por la capacidad 2, tendríamos la carga Q sub 2. Y hay algo que parece que tenemos aquí en todo esto. El punto es que la carga total es la suma de las dos cargas. Eso quiere decir que será la suma de la tensión entre los puntos D y C por la capacidad 1 más la tensión entre los puntos D y C por la capacidad 2, que será lo mismo que decir PD menos PC por C1 más C2. Es decir, que la capacidad del paralelo se puede obtener como la suma de estos dos capacitores. Esto en cuanto a la obtención del capacitor equivalente aquí. Una vez que hacemos esta suma, lo que nos queda es esta disposición, C sub 3, C sub 4, y aquí tendríamos C1 más C2. Todo esto al nivel de potencial B sub 0. B sub 0 por la capacidad equivalente será igual a la carga total. A su vez, nosotros tenemos los puntos C y D aquí, y tenemos que la tensión total, ¿sí? La tensión total B sub 0 por segunda ley de Kirchhoff es igual a la suma de las caídas de tensión aquí en cada uno de estos elementos. A la tensión entre A y C, o entre C y A, la llamamos tensión 1, o tensión 3 directamente, como para asociarla al capacitor 3. A la tensión entre C y D la podemos llamar tensión 1, 2, y a la tensión en el capacitor 4 la podemos llamar B sub 4. El punto es que cada una de estas tensiones puede expresarse como la carga dividido la capacidad. Y es por ese motivo que B sub 0 es igual a Q por 1 sobre C sub 3 más 1 sobre C12 más 1 sobre C4. Entonces, la inversa de la capacidad equivalente será 1 sobre C sub 3 más 1 sobre C12 más 1 sobre C sub 4. Entendiendo que cuando los capacitores están en serie, se deben sumar de manera inversa. Y cuando están en paralelo, se suman de manera directa. Entonces, la disposición entre capacitores en paralelo, si pensamos en los capacitores 1 y 2, ¿sí? La disposición del paralelo será la suma entre ambos capacitores. Por un lado tendremos un microfaradio más 5 microfaradios igual a 6 microfaradios. Sucede que ahora quedan 3 en serie. Aquí la capacidad equivalente será entonces la suma de las inversas. Tendríamos un medio más un sexto más un medio microfaradio, ¿verdad? El resultado será
7/6 con microfaradios en el denominador, por lo que la capacidad equivalente será 6/7 de microfaradios. ¿Cómo podemos usar el dato de que el capacitor de un microfaradio tiene una carga almacenada de 2 microcoulomb? ¿Para qué nos será útil? Bueno, para poder determinar la diferencia de potencial entre los puntos D y C. Por ejemplo, la tensión entre estos dos puntos será igual a la carga del primer capacitor dividido la capacidad del primer capacitor. Con esta información, nosotros podemos decir que la tensión entre estos dos puntos es 2 volts. Y esto también es útil porque nosotros podemos ahora establecer esta misma relación para el capacitor que está en paralelo, ¿no? Si está en paralelo tiene la misma tensión, entonces vale la misma relación de Q2 dividido C sub 2. Por lo que, si conocemos la capacidad de C sub 2, que vale 5 microfaradios, entonces la carga Q sub 2 será 10 microcoulomb. Y eso nos da a pensar que podemos determinar la capacidad, la carga, perdón, de estos capacitores que están aquí. Aquí lo que se utiliza es el método de mallas e islas. Si nosotros hacemos un acercamiento a lo que está sucediendo en cada una de las islas, vamos a apreciar lo siguiente. Aquí tenemos una isla, por ejemplo, y aquí tenemos la otra. Cuando un capacitor se carga, una de sus placas tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Es decir, que si este capacitor, el primer capacitor, tiene 2 microcoulomb, bueno, acá va a tener más 2 y acá va a tener menos 2. Si el de aquí abajo, que está bajo el mismo nivel de tensión, tiene 10 microcoulomb, aquí tendrá más 10 y aquí tendrá menos 10. Es tarea obligada conocer las condiciones iniciales del circuito. Aquí no nos dicen nada, por lo que nosotros podemos pensar que inicialmente este circuito tenía todos los capacitores completamente descargados. Lo cierto es que en esta isla la carga en total tiene que ser 0, por lo tanto en este punto debe aparecer un 12 positivo, porque la carga total tiene que ser 0 y en este punto debe aparecer un 12 negativo. Quiere decir que aquí aparece un menos 12, por lo que dijimos aquí, y aquí aparece un más 12. De esta manera determinamos que la carga en los capacitores 3 y los capacitores 4 son 12 microcoulomb. Esto nos da a pensar que podemos obtener las tensiones 3 y 4, dividiendo esta carga por su capacidad. 6 volts y 6 volts. Por segunda ley de Kirchhoff, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales. Si nosotros tenemos aquí 2 volts, ¿sí? Aquí teníamos 2 volts, aquí teníamos 6 volts y aquí tenemos 6 volts, es correcto afirmar que la tensión total será 14 volts. Nuevamente, el concepto, ¿cuál es? En la isla, la carga inicial tiene que ser igual a la carga final. Si inicialmente toda la disposición está descargada, entonces la carga final total tiene que ser 0. Por lo tanto, si este punto tiene menos 2 y este punto tiene menos 10, este tiene que tener más 12, porque la carga total tiene que ser 0. ¿Tiene que ser 0 siempre? Puede ser una pregunta. No. Aquí estamos asumiendo, no nos dicen nada en el enunciado, pero estamos asumiendo que inicialmente todos estaban descargados. Ese dato lo tenés que tener inicialmente, ¿sí? La disposición, las condiciones iniciales del circuito las tenés que tener, si no, no lo vas a poder resolver.
Si no te dicen nada, podés asumir que inicialmente están todos descargados. Si están todos descargados, entonces la carga total final en la isla tiene que ser 0. Si la carga total final en la isla tiene que ser 0, de aquí podés sacar este valor más 12 y aquí podés sacar el menos 12, que nos va a derivar a más 12 y menos 12 aquí, para la obtención de las caídas de tensión. Después, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, nos dice, bueno, en todo circuito cerrado, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales. Habías obtenido esta tensión dividiendo la carga por la capacidad. Este capacitor que está en paralelo tiene la misma tensión. Eso te ha permitido obtener la carga total en la isla y después poder obtener la carga en los capacitores hermanos. Ese fue el procedimiento que hemos desarrollado. ¿Cómo obtenemos la energía almacenada en el capacitor? Hay dos formas. Un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado o también la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Si estamos hablando del capacitor de 5 microfaradios, la carga que habíamos obtenido sobre él era 10, o sea que podríamos decir 10 microcoulomb al cuadrado sobre 2 veces su capacidad, o sea 2 por 5 microfaradios. Este valor será 10 microjoule, la energía acumulada en el capacitor C2. Y de esta manera queda resuelto el cuarto de los ejercicios de la clase de hoy. Esta fue la clase de problemas de campo electrostático, esperando que te haya gustado, que te haya servido para disipar algunas dudas. Yo soy Jorge Alejandro y nos estaremos viendo en la próxima.